Bueno, aquí estamos, ya les decía hace un ratito que vamos a tener la presencia de varios periodistas, realmente muy feliz porque primero que son todos jóvenes, muy jóvenes, menos yo que soy el más viejo de este equipo, y otras personas que no pudieron estar hoy por una cuestión nada más que de tiempo y espacio, pero como ustedes saben, en esta semana se habló mucho de la caída de Stroessner, de la dictadura, y fue un momento propicio para hablar de una de las cosas más importantes que viene como herencia, que son las tierras malavidas. Así que empiezo por Jazmín Acuña, editora del Surte. ¿Cómo te bajas? Hola Leo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en Maybe. Muchas gracias. Sofía Masi está desde Ciudad del Este, editora del Puente, también un medio de comunicación muy importante que, bueno, se va gestando desde el Este. ¿Cómo estás, Sofi? Hola Leo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia y a los compañeros también aquí presentes. Muchas gracias, Robert Irrazábal, que trabaja en Última Hora y en Made in Paraguay, en este caso para la investigación. ¿Qué tal, Robert? Hola Leo, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá, participar de este glorioso encuentro. Y desde Ciencia del Sur, Eduardo Quintana. Edu. ¿Qué tal, Leo? Un gustazo estar acá en una semana muy ajetreada por todo lo que pasa en nuestro país y también por el trabajo de periodismo e investigación que hicimos en esta alianza. Justamente eso, Jazmín, ¿no? Esta fue una semana heavy, ¿no? Un atentado en San Bernardino, acá en la ciudad donde yo vivo, donde siempre creí que era una ciudad muy tranquila, familiar, donde no pasa nada, y todos nos quedamos abombados, como en un acto prácticamente terrorista de la manera en que sucede, ¿verdad? Toda digamos, la propuesta hecha de Yucio en cuanto a la investigación sobre cártel, las tierras malavidas en el medio. ¿Qué semana, Jazmín? Bueno, qué semana, y también me parece una semana oportuna para lo que fue el lanzamiento de esta colaboración de 9 medios digitales. Una colaboración de verdad inaudita que pocas veces vemos, y para nosotros el 3 de febrero fue una fecha ideal, oportuna, para hacer el lanzamiento del trabajo de la investigación sobre tierras malavidas que decidimos hacer entre 9 medios digitales. Son El Puente, El Urbano de Ciudad del Este, Gina, Emancipa, Ciencias del Sur, Live Media, bueno, Made in Paraguay y el Surti, el medio donde yo soy editora. Investigamos hace 2 meses, nos sumamos y decidimos indagar más sobre este, que es un tema, una herencia terrible del estronismo que sigue impactando en nuestra sociedad, ¿verdad? Es una de las razones por las que Paraguay es uno de los países más desiguales de la región, sino del mundo. Nos pareció que teníamos que hacer un trabajo en conjunto sobre este tema porque es un tema muy amplio. Sabemos que más de 8 millones de hectáreas de tierras fueron distribuidas de manera ilegal durante la dictadura y también en transición democrática a personas que no eran sujetos de la reforma agraria que es una promesa, una garantía de nuestra Constitución Nacional. Estamos hablando de que básicamente el tamaño de un país, de Panamá, fue entregado a empresarios, políticos, militares, que se enriquecieron gracias a esas tierras. Y el pedido, la postura que tomamos estos 9 medios digitales en conjunto, es que esas tierras tienen que ser recuperadas. Así es, y quiero pasarle a Eduardo porque se hizo un lindo editorial, eh, una conversación en red para recuperar las tierras malavidas, Edu, y ¿por qué se elige esta fecha, digamos, justamente, por qué se ha elegido esta fecha para lanzar en conjunto esta múltiple investigación? Bueno, es simbólica, ¿no? El 3 de febrero cumplimos 33 años del inicio de nuestra democracia. Entonces esta semana decidimos lanzar este proyecto que, bueno, como lo dijo Jazmín, se vino trabajando desde hace 2 meses y en el último mes sobre todo el trabajo editorial fue un poco concientizarnos acerca de la problemática que representa esto todavía más de 3 décadas después y en un momento complicado, Leo, en un momento de mucha violencia, donde el narcotráfico está ganando mucho más terreno, no solamente en las zonas rurales, sino también ya en las urbanas, y hace esto que ustedes decían, el terror, crear el pánico, crear el terror dentro de toda la sociedad. Entonces, en ese marco, nosotros ya veníamos trabajando desde hace tiempo y bueno, nos pareció oportuno también debatir y poner en la agenda pública
la importancia que representan las tierras, no solamente las tierras malavidas en sí, sino el acceso a la tierra en el Paraguay. El acceso a la tierra sigue siendo uno de los principales problemas que tiene la sociedad paraguaya en el siglo XXI y que se sigue abordando de una manera superficial y, si no, por el contrario, también de una manera violenta, por sobre todas las cosas del Estado paraguayo con sus fuerzas públicas, pero también de ciertos grupos empresariales, de ciertos grupos de agroganaderos, etcétera. Entonces lo que dijimos fue, tenemos que hablar de esto, primero porque hay que hacer memoria histórica en el sentido que hubo gente, más de 400 paraguayos que murieron durante la dictadura estronista, y esto creó también un sistema del terror que se impuso por muchísimo, por varias décadas, y que se sigue sosteniendo, Leo. Entonces lo que dijimos es, vamos a abordar las tierras mal habidas, pero con un mensaje diferente, denunciando sí y exigiendo a la justicia paraguaya que se puedan recuperar estas tierras. Esto es lo que decimos en el editorial de los 9 medios que publicamos el jueves pasado. Y hoy estamos muy conscientes de que es difícil esta situación. La propia Procuraduría General de la República reconoce que no se pueden reparar, no se puede reparar este daño y no se puede recuperar estas tierras. En cambio, nosotros decimos que sí se pueden, ¿verdad? Parece algo un poco surrealista que se haya entregado tierras del tamaño de un país como Panamá en Paraguay en los últimos 60 y 70 años. Y esto está vigente hasta el día de hoy. Y lo vemos en diferentes bifurcaciones, Leo. El problema ambiental, el problema económico, el problema social, el problema político. Todo esto se va profundizando mientras la sociedad sigue siendo mucho más desigual y se imposibilita no solamente el acceso a la tierra, sino también por ende el desarrollo de los individuos y de la colectividad como sociedad paraguaya. Paraguay tiene un poco más de 7 millones de habitantes y todavía es uno de los países más subdesarrollados del hemisferio occidental. Esto también genera mucha preocupación, por eso abordamos distintas perspectivas, Leo, pero nosotros asumimos una postura, nosotros consideramos que las tierras mal habidas pueden ser recuperadas, que la justicia tiene que accionar realmente y que el Estado mismo, que es el que reconoce estas tierras mal habidas desde el 2008 con el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, que de ahí sacamos todas las investigaciones y abordamos en su profundización. De ahí sacamos entonces, lo que decimos es que sí se tienen que recuperar estas tierras, hay posibilidad y la Constitución ampara. Y sobre todo el mensaje esperanzador. Se pueden y se deben, yo diría, ¿no? Porque es como algo que nos queda como una espina y con mucha bronca decir, no, no sé, la Contraloría dice, o el Parlamento dice, o quién dice, o qué autoridad, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de tierras que estaban destinadas a la reforma agraria, al campesinado, y que van ocupando. Y le quiero pasar a Robert un ratito porque Robert tiene muchísima experiencia. Robert, vos has hecho muchas investigaciones en última hora y conectando nomás lo del domingo, antes de entrar al caso que publicaste, digamos que existen narcos ojeros, narcoganaderos, hay, no sé, ganaderos de la Asociación Rural del Paraguay de Concepción o de San Pedro o de distintas regiones donde están los tipos sentados en la misma mesa que el resto de los otros ganaderos, digamos, como si nada hubiera pasado. Y en todas estas investigaciones que vos hiciste, siempre te respaldaste con documentos, como debe ser. Claro, claro. Y bueno, qué mejor documento que el propio informe de la Comisión Verdad y Justicia, ¿no? Y por eso esta fecha es tan emblemática, la del 3 de febrero, porque yo sinceramente no creo que sea una fecha donde llegamos a la democracia, simplemente es una fecha de inflexión, ¿no? Porque el propio informe de la Comisión Verdad y Justicia no solamente todas las fechas del estronismo, sino también el post-estronismo. Y recordemos que el encargado del golpe de Estado fue el propio Andrés Rodríguez, otro beneficiado con tierras mal habidas, también vinculado al narcotráfico, y como ese informe de la Comisión de Justicia tiene un montón de nombres de narcotraficantes condenados por la justicia brasilera. Entonces hay demasiados documentos. En el INDER hay un montón de documentos y justamente mi trabajo encuentra un nuevo documento. O sea, tenemos mucho para sostener que el estronismo y el post-estronismo construyeron todo un esquema de privilegios a empresarios o mejor dicho, narcoempresarios, ¿verdad? Y si bien ahora la sociedad urbana, tanto en San Bernardino como Asunción, estamos sufriendo la violencia, esta violencia ya se viene arrastrando de hace tiempo en el interior del país, en las zonas como
Concepción, San Pedro, y la sociedad paraguaya está totalmente conmocionada ya desde hace un tiempo y ahora está afectando a otras capas de toda nuestra sociedad. Sofi, háblame primero te quiero preguntar sobre la primera parte de tu investigación y después vamos al caso concreto de esta comunidad, porque vos decís que un quinto de lo que es Alto Paraná fue repartido en tierras malavidas, digamos. ¿De qué manera eso se fue hacia el este y cómo se fue repartiendo un lugar tan productivo y también tan caro en precio por hectárea, digo? Así es, y lo que hacemos es justamente contar lo que fue la marcha hacia el este, ¿verdad? La marcha hacia el este y las tierras malavidas, ¿verdad? Aquel proceso que se dio durante la dictadura en el que el Paraguay da un giro geopolítico hacia el Brasil, se estrechan lazos entre el gobierno brasileño y el gobierno paraguayo y se decide hacer esa expansión hacia el este, lo cual implicaba, digamos, poblar esta zona del país, pero ¿cómo se pobló esta región? Obviamente ya los pueblos originarios estaban aquí asentados, pero digamos se quería desarrollar, entre comillas, porque yo problematizo mucho la palabra desarrollo cuando genera exclusión y cuando se hace con corrupción, pero bueno, lo que se quería era desarrollar la zona del Alto Paraná, y lo que se hace es ofertar tierras, digamos. Pero ¿a quién se le entrega estas tierras? A los amigos del poder de turno, ¿verdad? En ese momento de la dictadura astronista, ¿verdad? En Alto Paraná, en ese momento, se construyen varias obras. Sabemos que en ese momento, durante la dictadura de Stroessner, se funda Ciudad del Este, justamente. El propio ministro del Interior de Stroessner es el que funda Ciudad del Este, Edgar Ehrenfranz, y en el 57, ¿no? Después se construye el Puente de la Amistad, la ruta también que conecta Asunción con Ciudad del Este. Toda esta infraestructura es construida con dinero de cooperación brasileña, digamos. Y es importante señalar que toda esta inversión no se hace porque el gobierno brasileño es muy bueno y muy solidario, no, sino porque toda esta infraestructura es funcional a la economía brasileña. Itaipú, toda la energía o gran parte de ella es utilizada para la industrialización en Brasil. Va a Sao Paulo, muy poca energía se usa en Paraguay. La soja, ¿verdad? Así entra también todo un proceso de colonización de brasiguayos, ¿verdad? Brasileños que entran, penetran, digamos, toda esta región y empiezan a cultivar primero trigo, hoy día soja en su mayoría, ¿verdad? Y bueno, se genera lo que es hoy Alto Paraná, ¿verdad? Alto Paraná es hoy el departamento, primero, con mayor cantidad de tierras malavidas, también con mayor cantidad de tierras cultivadas utilizadas para el monocultivo, para la soja, y estos son datos de la propia Capeco. Estamos hablando de un 63% de las tierras de Alto Paraná hoy son utilizadas para la soja. Y en ese contexto está la Comunidad del Triunfo, que es un caso emblemático de recuperación de tierras malavidas en el municipio de Mingaguazú, ¿verdad? Produciendo frutas, verduras, alimentos orgánicos que se venden en la feria de Ciudad del Este, que incluso envían a Asunción y a Encarnación, ¿verdad? Entonces nos pareció realmente súper importante señalar, o sea, primero hacer ese recorte territorial, ¿verdad? Decir, a ver, tierras malavidas a nivel país, ¿cuánto es lo que hay en Alto Paraná? ¿Cuál es la situación en Alto Paraná? Y por el otro lado, ¿cómo están las comunidades campesinas en ese momento? Porque estas tierras, las malavidas fueron tierras que fueron entregadas a gente que no estaba vinculada a la agricultura, ¿verdad? En su mayoría. Entonces, ¿cómo quedó eso, ¿verdad? Entonces, esa es un poco así como una pincelada de, está bien, no, está bien, por del eso reportaje. te quería preguntar sobre esa primera parte y quiero que después me cuentes el caso del Triunfo, que es aparte un lindo nombre, ¿no? Emblemático también en este caso. Jazmín, en el Surti como que amplió su lista de VIPs, digamos. Los invasores VIP del Paraguay. De hecho, quiero invitar a la audiencia a revisar los invasores VIP del Paraguay en surtido/invasores-VIP. Ahí pueden encontrar básicamente la información que ya publicó la Comisión de Verdad y Justicia en su tomo 4. Ahí van a encontrar con nombre y apellido a las familias, las 3.336 familias que fueron
adjudicadas con tierras que tenían que haber sido destinadas para la reforma agraria. Quiero otra vez enfatizar de que esta distribución fue ilegal, se hizo violando los propios artículos del Estatuto Agrario de la época. Ahí pueden ver todas las tierras, cuántas tierras recibieron, dónde, con nombre y apellido. De verdad les invito a revisar, y lo que nosotros estamos haciendo en el Surti es tratar de identificar a esos adjudicatarios, sus antecedentes. Y esta semana publicamos nuevos perfiles, ¿verdad?, de personas que encontramos. Uno de ellos es el pastor Abreu, confirmamos que es él quien recibió tierras malavidas. También así el esposo de Sara Cartes tiene tierras en el Chaco, recibió más de 7.000 hectáreas de tierras, y así otros nombres. Seguimos haciendo nosotros nuestra investigación, ¿verdad?, tratando de perfilar a estas familias que se enriquecieron con el recurso, uno de los recursos más importantes de nuestro país, que es la tierra. Y mientras tanto tenemos a una población campesina postergada, expulsada a los cordones de miseria en las ciudades, producto de esta reforma agraria que no se ha concretado todavía. Y Robert, el caso de justamente se habla de post-dictadura, ¿verdad? Porque esto no es que se terminó en el 89 cuando cayó Stroessner, continuó. Y lo peor, por decir, es que también hay gente de la oposición que fue adjudicada, o gente por ahí que de otro partido, no es colorado, digamos, no eran colorados TT, digamos, pero igual recibían tierras. Uno de los casos que vos publicaste, ¿me podés relatar, por favor, cuál fue el que vos descubriste ahora con el INDER? Bueno, nosotros descubrimos un nuevo caso de una persona ya adjudicada, o sea, que ya figuraba en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. Estamos hablando del hermano del senador Fidel Zavala, el senador de Patria Querida, ¿no? Este caso no figura en el informe de la Comisión Verdad de Justicia. No, nadie estaba al tanto de este caso, de un caso desconocido, hasta que nosotros logramos identificar, y a partir de pedidos de acceso a la información pública al INDER y otras instituciones, así como consultas a entes del Estado, o sea, tenemos fuentes oficiales, ¿verdad?, que nos corroboran que este caso es así, ¿verdad? Estamos hablando de un caso en Concepción, 71 hectáreas en Concepción, que nos revela este informe del INDER. Este caso es muy emblemático porque, si bien hablamos del hermano del senador Zavala, otro informe del Ministerio de Obras Públicas muestra que estas tierras que fueron adjudicadas a César Zavala, una parte de ellas vuelve a ser vendida al Estado paraguayo. O sea, el MOPC vuelve a comprar estas tierras a un precio evidentemente mucho mayor, ¿verdad? El INDER hasta ahora no nos está respondiendo el precio exacto por el cual César Zavala compró estas tierras al Estado, pero la misma presidenta me dijo que sí, eran precios irrisorios prácticamente en ese tiempo. Sin embargo, ni siquiera vendió todo, vendió una parte, y por esa parte cobraron 562 millones en el año 1996. Lo curioso del caso de César Zavala Cerrati es que la Comisión de Verdad y Justicia ya identificó 2 lotes en Itapúa, y este sería el tercer lote adjudicado en el mismo año, en 1984. O sea, César Zavala ya aparecía en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia como un adjudicatario irregular por tener más de un lote, por tener 2 lotes. Y en este caso nosotros descubrimos un tercer lote, con el cual ya acumula la familia Zavala Cerrati 1.430 hectáreas de tierras recibidas de la dictadura en un mismo año. Y lo que te decía del informe del Ministerio de Obras Públicas es que cuando la familia Zavala le vende al Estado parte otra vez de esas tierras, el que aparece como apoderado para hacer esa negociación es el senador Fidel Zavala. Eso figura en el documento de transferencia, la copia que tenemos, que
que nos entregó el Ministerio de Obras Públicas. Y si bien en la declaración jurada del senador Zavala no figura ninguna de estas tierras como propiedad suya, lo que sí figura en su declaración jurada son acciones de una empresa denominada Sucesores de César Zavala, Sociedad Anónima, y cuyo valor es de 127.473 millones de guaraníes. Habría que hacer el cálculo nomás de cuánto era esos 500 y pico de millones, creo que dijiste que se le revendió otra vez al MOPC, o sea, te quedas con una tierra de un valor irrisorio que te están regalando y después otra vez le vendés al Estado. Después uno se pregunta de dónde sale tanto dinero, tantas mansiones, tantas cosas, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿dónde Paraguay es tan rico? ¿Cómo hizo esta gente para hacerse millonaria, verdad? Es pues, son unos genios, ¿verdad? Y yo claro, todavía no tengo el dato exacto del INDER en cuántos millones guaraníes, en qué valor compró la familia Zavala Cerrati estas tierras. Pero lo que estoy prácticamente seguro, y voy a corroborar en algún momento cuando el INDER se digne en darme esa información, es que ellos no solamente salieron ganando dinero, vendiendo solamente una parte de las tierras que ligaron, ¿verdad? O sea, ellos obtuvieron 71 hectáreas y vendieron 14 hectáreas de esas 71 en total. Y te puedo asegurar que con esa plata que ellos cobraron, ya recuperaron todo lo invertido y ganaron otra vez. Estoy más que seguro. Sí. Robert, la nota de Robert, nomás quería acotar, es ejemplar en el sentido de que muestra cuál es el mecanismo de enriquecimiento, uno de los mecanismos de enriquecimiento a través de estas tierras. Primero compraron por sumas irrisorias al INDER, ¿verdad? O recibieron esas tierras del INDER por sumas irrisorias, y años después revenden, en este caso al propio Estado, que compra con nuestros impuestos, con nuestros recursos, con presupuesto nacional, compra otra vez esas tierras que eran tierras públicas por un valor mucho más alto, lo cual, ¿verdad?, reditúa y agranda, ¿verdad?, la riqueza de estos adjudicatarios ilegales. Y se repite el modus operandi, Has. ¿Te acuerdas que el Surti justamente publicó el caso de las otras tierras, las de Itapúa, publicó cómo la familia Zavala Cerrati revendió también al INDER, en este caso, esas tierras? Así mismo, así mismo. Vamos a hacer una pausa, por favor, y ya volvemos en un ratito, nada más. Bueno, aquí estamos en la segunda parte de estamos atrapados escuchando esto, Eduardo, también hay una relación de las tierras malavidas con, digamos, con lo que hoy llamamos el cambio climático, el calentamiento global, porque son tierras que terminan siendo deforestadas, tierras que también pueden, digamos, pertenecían, hoy día incluso se sigue invadiendo hasta tierras de las comunidades indígenas, ¿verdad? Contame el caso exactamente que Ciencias del Sur publicó sobre tierras malavidas y su conexión con el medio ambiente. Bueno, Ciencias del Sur se encarga más del área del periodismo científico y divulgación, ¿verdad? Entonces, nosotros nos abocamos la tarea de buscar alguna relación de las tierras malavidas con los parques nacionales. Paraguay tiene un montón de figuras de áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Y una de ellas es la reserva para Parque Nacional, la otra es para Parque Nacional. Hay mucha diferencia. Nosotros nos centramos en uno que es la reserva para Parque Nacional San Rafael, que está entre Itapúa y Cazapá. Lo que vimos fueron las tierras malavidas que están en los distritos donde está la reserva, y efectivamente encontramos más de 24.000 hectáreas de tierras malavidas en algunos de los distritos donde está la reserva, no en todos, porque hay muchos problemas de identificación. Hay problemas también de localidad, porque algunas localidades cambiaron de nombre, se desmembraron de otras. Entonces lo que encontramos fueron 2 veces el tamaño de Asunción de tierras malavidas alrededor de la reserva. ¿Por qué esto es importante? Porque en algún momento toda esta zona, toda esta región perteneció al Bosque Atlántico del Alto Paraná. El Bosque Atlántico del Alto Paraná es una de las principales ecorregiones que se desmembra del Bosque Atlántico, que está en Argentina, Brasil,
y Paraguay mayormente, pero que fue disminuyendo a través de los años. ¿Por qué? En el 2003, Paraguay tenía 33.000 kilómetros cuadrados de estos bosques. Para el 2013 se redujo un 6%, perdón, un 20%, y eso en el 2013. Datos actuales no tenemos, pero se aumentó la deforestación en estas zonas. ¿Y por qué es importante, Leo? Con el clima, con la meteorología y con el desarrollo de los recursos naturales y de la conservación, porque básicamente el bosque atlántico, primero, tiene el suelo más rico para la agricultura, en toda esta región donde está el bosque. En segundo lugar, ayuda a regular el clima. Es muy diferente la temperatura que se tiene cuando hay una arboleda, cuando hay un montón de especies de árboles, un montón de especies de flores y de plantas, y tienen sus cursos hídricos también. Entonces es un regulador también del clima. Y por sobre todas las cosas también es la cuna de identidad cultural, no solamente de los pueblos indígenas, sino también de los pueblos campesinos que poblaron estas zonas, en el caso de los indígenas ya desde hace siglos y en el caso de los campesinos sobre todo en el siglo XX. Entonces, no solamente tiene una importancia a nivel meteorológica, a nivel de conservacionismo de recursos naturales. ¿Por qué? Otro dato interesante es que en este bosque hay lo que se denominan en biología endemismo, que son especies de plantas y también de animales que solamente se encuentran en estas zonas. Hay, por ejemplo, más de 61 especies de mamíferos en toda esta reserva. Hay más de 400 especies de plantas, pero la doctora Fátima Mereles de la UNA, botánica de la UNA, nos dice que puede haber mucho más, y eso es lo que se puede perder, Leo, también. No conocemos, hay algunas especies desconocidas hoy para la ciencia que están en estas zonas de Cazapá y de Itapúa, pero que no se conocen y probablemente se estén perdiendo, ya sobre todo en los últimos 20 años que aumentó la deforestación, la tala ilegal, también el cultivo ilegal de marihuana, también es muy común, y sobre todo los incendios forestales, que es lo que más arrasa en estos últimos tiempos, sobre todo en los 2 últimos años. Nosotros publicamos esta semana justamente unas fotos de la reserva que solamente son de esta semana, estamos hablando de febrero de 2022, ya hay focos de incendio en estos bosques. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se pierden estos espacios verdes, cuando se pierde naturaleza, cuando se pierde esta vitalidad que tienen los parques nacionales, todo el medio ambiente se resiente, la calidad del aire disminuye, también la calidad de los recursos hídricos, y por ende todo se resiente. Cuando digo todo me refiero tanto a los humanos como a los animales y las plantas. Entonces esto genera un grave problema a nivel ecológico. Los 2 últimos años se degradó completamente varias partes o varias zonas de estas reservas, y exclusivamente en el San Rafael, para ser más preciso, se degradó el 50% de los bosques, Leo. Solo en los 2 últimos años, con los incendios forestales, con la tala ilegal, con el cultivo ilegal de marihuana, etc. Y eso es un problema que hoy nos está afectando. Y para comentar nomás, porque estuvimos en diciembre, hablamos con una comunidad de Buda Guaraní, por cierto, en una situación extremadamente precaria se encuentran esas personas olvidadas por el Instituto Nacional Indígena, por el gobierno nacional, por el gobierno regional. Ellos necesitan todo, desde agua, porque el agua también está escaseando en esa zona y no tienen acceso al agua potable. Entonces, el agua es un grave problema que necesitan para existir. Todos necesitamos agua para existir. Bueno, esta gente está padeciendo este problema. Y bueno, también están amenazados no solamente en su cultura, en sus costumbres, sino también en su propia vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas comunidades indígenas ven lo que ocurre en los bosques, ven a los narcotraficantes entrando, a los rollotraficantes entrando, entonces también ponen en riesgo su vida, y ni qué decir los guardabosques, ¿verdad? Hay muy pocos guardabosques en Paraguay, y eso representa también un problema. Y bueno, lo mismo con la falta de bomberos forestales. Esto se resiente todo, Leo. Lo que estamos sufriendo en los últimos años en Paraguay con las olas de calor excesiva, incluso en periodos donde no tiene que hacer tanto calor como tuvimos en octubre del 2020, tiene que ver con la depredación y la deforestación que estamos haciendo en el país, sobre todo en los últimos 30 años. Paraguay se está depredando. Y eso es muy grave, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel existencial. Si nos quedamos sin árboles, si nos quedamos sin ríos, sin arroyos, es muy poco probable que la vida pueda desarrollarse en estas zonas. Por lo tanto, en estas zonas también puede haber una gran migración en los próximos años que se van a trasladar, sobre todo a las ciudades.
más del 60% de la población paraguaya hoy ya es urbana y esa tendencia está creciendo enormemente y justamente por estos fenómenos climatológicos, meteorológicos y ambientales, con este desastre ecológico que hoy estamos teniendo en el Paraguay en los últimos años, se está acrecentando el problema del cambio climático en Paraguay y el problema y tiene que ver con el acceso a la tierra, tiene que ver con el acceso a los recursos naturales, tiene que ver con el acceso a la calidad del aire, del agua, que son de repente recursos humanos, pero también significan derechos humanos que no se están respetando hoy en día en nuestro país. Así que se puede perder fauna y flora, pero también la cultura y la propia existencia de nuestras sociedades. Y derecho a la naturaleza, ¿no? En Bolivia, en la Constitución figura esto, ¿no? La madre tierra como equiparado, ¿no? Y me parece que en Chile también, en la nueva constituyente, están tratando de incorporar, cosa que es de vanguardia. Voy a ir al puente a Ciudad del Este. Recuerdo que un piloto de TAM, de LAB, en su momento me había dicho, o de la TAM hoy día, que desde Coronel Oviedo hasta Ciudad del Este prácticamente no se veía nada más que bosque. Dice que era una cosa maravillosa. Ellos para aterrizar tenían problemas, digamos, ¿no? Porque era un bosque impenetrable, ¿no? Y hoy vos te vas por la ruta y lo único que ves es hojas, 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 hojas. No sé dónde está el resto de bosque. Contame el caso del Triunfo, Sofi, porque es un caso emblemático donde se reocupó una tierra, ¿no es cierto? Y hoy están resistiendo alrededor de los ojales. Exactamente, rodeados de soja y están resistiendo con una producción hortícola, como les decía, ¿verdad? Y ellos tienen hablamos con Teodoro Galeano, que es un referente de la comunidad, es justamente una de las personas que ocupó en el 88 de esas tierras y que resistió un desalojo de la policía astronista. Era ya finales de la dictadura, después fueron desalojados, luego ellos volvieron a ocupar, apenas cayó la dictadura en el 89, ellos vuelven a ocupar esas tierras y desde entonces están resistiendo, ¿verdad? Y bueno, él nos decía, por ejemplo, que para poder preservar la comunidad con el modelo agrícola que ellos tienen, no permiten la entrada de extranjeros, o sea, colonos brasileños no entran en la comunidad. Y personas, ellos dicen, ni ricos ni extranjeros, así nos hablaba él, ¿verdad? Decía, no quieren que vengan a plantear el modelo agroexportador, ¿verdad? Ellos dicen, nosotros queremos producir alimentos para el consumo de las familias, tanto de la comunidad como otra familia, o sea, para la venta, digamos, ¿verdad? Pero en territorio paraguayo. Entonces, son dos modelos que se contraponen en Alto Paraná y el modelo que tienen obviamente carece de apoyo del Estado. O sea, no tienen suficiente apoyo ahora con la sequía, están sufriendo muchísimo. Perdieron, de hecho, el 60% de los productores hortigranjeros de Alto Paraná no está yendo más a la feria porque ya no tienen productos, ya no tienen, o sea que esto está afectando nuestra alimentación, o sea, va a llegar un momento que no vamos a comer, ¿sí? O sea, todo lo que decía Edu, ¿verdad? Entonces, es realmente grave. Y bueno, nos pareció súper importante hablar de este caso y recordar que este caso es un caso de recuperación de tierras malavidas, porque las tierras que ellos ocuparon pertenecían a la cooperativa Mingaguazú. La cooperativa Mingaguazú fue fundada por el padre Guido Coronel, que es fundador de Mingaguazú, pero Mingaguazú, antes de llamarse Mingaguazú, que es un municipio aquí de Alto Paraná, vecino de Ciudad del Este, se llamaba Colonia Presidente Stroessner. Era como un apéndice de Puerto Presidente Stroessner, que fue Ciudad del Este posteriormente, ¿no? Entonces, este pedazo de tierra que ellos ocupan era como una extensión ya medio fraudulenta de la cooperativa, porque la cooperativa se iba expandiendo y iba ocupando cada vez más tierras, ¿verdad? Y ellos se enteraron que estas tierras eran del Estado y que estaban ahí entre quienes gobernaban, digamos, la cooperativa, iban ocupando cada vez más tierras y sin ningún tipo de documento del IBR en ese momento, digamos. Entonces, ellos dicen, bueno, ocuparon, reivindicaron esas tierras como tierras del Estado, como tierras públicas y tierras para la producción agrícola, ¿verdad? Ellos decían, nosotros somos sujetos de la reforma agraria
y bueno, y ocuparon y reivindicaron ese lugar y le disputaron a la cooperativa, ¿verdad? En ese sentido, ellos lograron la expropiación de esas tierras, y eso, la ley de expropiación sale en el 96, ¿no? Y a partir de ese momento ellos quedan, pero en paralelo hay también un juicio de nulidad de títulos, que fue impulsado por el propio IBR en este caso, ¿verdad? Solo que ese juicio de nulidad nunca tuvo ninguna sentencia. Pero bueno, como está la expropiación ahí vigente, entonces, bueno, ellos están seguros ahí en la tierra con respecto a la legalidad, ¿verdad? La ocupación, pero siempre en resistencia con respecto al avance de la soja, que lo que decías, Leo, ¿verdad? Antes era muchísimo bosque aquí en Alto Paraná, hoy día el 63% del territorio del Alto Paraná es soja. Entonces, esa es la situación hoy. Sí, es horrible, ¿no? Porque uno va viendo, incluso cuando puede ir en auto hacia Brasil, cómo eso mismo que se replicó en Río Grande do Sur, Paraná, vino hacia el lado paraguayo, digamos, ¿no? Es como una extensión y una ocupación, colonización, llámele como quieran, no necesitan de la Triple Alianza, digamos, ni hacer una guerra, si igual van entrando, con todo lo que viene detrás, el PCC, con todo lo que viene detrás de esto, ¿no? Jazmín, citame por favor los otros trabajos. Está el Urbano, está Mancipa, está Gina, no sé de quién me estoy olvidando, pues son 9. Media. Ahí Sí, sí, está sí, también Live tenemos Media. otros. ¿Cómo me voy a olvidar de Live Media? Por favor, dale, contame. Tenemos otros dos trabajos muy interesantes. Gina y EA se juntaron y ellos investigaron justamente los procesos para restituir las tierras que fueron distribuidas ilegalmente, ¿verdad? Y lo que miraron es qué ha hecho el Estado para tratar de recuperar estas tierras. No les quiero contar mucho más, vayan y lean lo que escribieron. Sí, les adelanto que en estos 33 años no tuvimos mucho avance, por sobre todo en recuperar las tierras mal habidas desde el Estado, eso hay que tener en cuenta, desde el Estado. Pero se plantean, sí, otros mecanismos que podrían ser efectivos, porque desde el lado de la justicia parece no haber mucha capacidad o voluntad también, ¿verdad?, de restituir las tierras que se distribuyeron de manera ilegítima. Live Media, ellos hicieron un corto audiovisual, ¿verdad?, sobre la historia de la Comisión de Verdad y Justicia, muy didáctico, muy pedagógico, hicieron entrevistas a quienes formaron parte de esa Comisión de Verdad y Justicia para narrar cómo fue ese proceso, de verdad, un proceso histórico muy necesario, un proceso que constituye probablemente el mayor esfuerzo de memoria para que no se vuelvan a repetir los crímenes de la dictadura. Les recomiendo ver ese corto audiovisual maravilloso, de verdad. El Urbano, ellos lanzaron piezas para entender los conceptos clave relacionados a la problemática de las tierras mal habidas, un poquito así, una suerte de periodismo tutorial para centennials, también muy lindos los materiales. Y Emancipa, la revista Emancipa, que es un medio feminista, ustedes conocen, ellas presentaron un podcast y una nota que están protagonizadas por mujeres de San Pedro, tienen bastante en común. Noé Díaz, la periodista Noelia Díaz, ella fue hasta Sexta Línea en San Pedro, y ahí conoció a Aida González, que es un líder que lucha por recuperar sus tierras, ¿verdad? Esta lucha le ha costado varias imputaciones, muchas amenazas, es un poco un ejemplo, ¿verdad?, de la situación de muchos campesinos que deciden luchar por sobre todo y organizarse para resistir el avance del latifundio y el monocultivo de granos. Y bueno, y ahí también otra historia hermosa que hizo Jazmín Coronel, ella preparó un podcast que grabó desde Guayaquil, también en San Pedro. Ahí habla la profesora de una escuelita que cuenta, bueno, por sobre todo una historia de solución, ¿verdad? Ellas recuperaron tierras y es una historia un poquito de esperanza de cómo puede ser el futuro, por sobre todo si es que se recuperan tierras para resguardar nuestra soberanía alimentaria y la existencia, ¿verdad?, de las comunidades campesinas. Estamos hablando también, Jazmín, se hizo mención en el editorial de la desigualdad enorme, ¿no? Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, con este caso de la repartija de tierras, estamos hablando cerca de 8 millones, si no son 8 millones. 8 millones de hectáreas, casi 8 millones de hectáreas que fueron repartidas ilegalmente, así es. Y eso es lo que profundiza, ¿verdad?, la concentración de tierras en pocas manos. Hablamos de menos del 5%, ¿verdad?, de propietarios concentra, hablamos del 90% de las tierras.
Así es, muy pocas familias con mucha tierra, muy poca. El otro día leí un dato también que los 5 o 6 más millonarios del mundo duplicaron su dinero en la pandemia, mientras que hubo como 160 millones de personas que bajaron a la extrema pobreza. Es una cosa realmente... Oxfam publicó esto. Bueno, no me voy al tema, pero viene un poco al caso porque Paraguay representa, digamos, esa desigualdad. Es así. No tenemos que ir, aunque ustedes no crean, completamos 40 minutos. Y ustedes pueden seguir cada uno de estas reportajes, de todas estas investigaciones en los medios que ya nombramos nosotros aquí en este programa. Muy agradecido de tenerles, Jazmín, Sofi, Edu y Robert. Muchas gracias. A vos, Leo. Gracias, Leo, por el Muchas espacio. gracias. Gracias, en serio. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos.